El arte, la ciencia, la moda, la medicina abren paso a tu programa de entrevistas que ilustra, orienta y promueve los mejores tips. Queda con ustedes tu amiga Gaby Soto. Yo quiero trabajar por el Señor. Bernardo Rodrigo Sañudo Díez, egresado de Palmer College, la primera universidad de quiropráctica del mundo, Campus Davenport, Iowa, Estados Unidos, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y el Colegio Mexicano de Quiropráctica. Cédula profesional 1710-253. Mi amable auditorio, maravilloso, gracias por la preferencia que siempre usted tiene para que aprendamos juntos. La quiropráctica hace una gran diferencia, de verdad. Estaba yo mirando un documental acerca de la gente en España, en Estados Unidos, hablando de quiropráctica, cómo ellos están acostumbrados. Es un estilo de vida, por supuesto que tiene un costo muy diferente, pero nosotros no tenemos la educación de revisar nuestra columna. Nuestra columna desencadena tantos padecimientos. Esta semana hablaba yo con un paciente del doctor Bernardo Sañudo Díez, que en un momento vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Me dice, ¿de verdad la migraña la quita la quiropráctica? ¿Pero qué tiene que ver? Y más o menos yo le explicaba y empezó a hacerme preguntas porque nunca había asistido con un quiropráctico y me dice, si la migraña nadie ha podido con esto. Pero la columna de verdad es el eje de nuestra vida, el que nos hace caminar, el que nos hace movernos y el que puede obstaculizar que realmente no nos movamos bien. Doctor, ¿cómo está? Hola Gaby, buenas tardes a usted y a todo nuestro amable auditorio. Ya es buenas noches, buenos días, donde quiera usted. Depende a la hora a que oigan el programa. Usted ya tiene muchos seguidores, doctor. Ya tiene su auditorio que le sigue en muchos lados. Nunca le ha escrito a alguien que... ¿Dónde le pueden escribir? Pueden escribirnos al mail del consultorio, que es en todas en minúsculas, miquiropráctico@live.com. Live es L-I-V-E. miquiropráctico@live.com. Y ahí con mucho gusto eso lo monitoreo yo todo el tiempo, entonces cualquier mensaje, cualquier pregunta, ahí con mucho gusto podemos. Ninguna propuesta indecorosa. Ah, claro. Siempre hay preguntas que algún paciente le sorprenda diferente a lo que usted ejerce todos los días, que diga, como esto de la migraña, que alguien me decía, pero ¿cómo la migraña la va a quitar? ¿Qué tiene que ver? Cuando oía del comentario que usted me hacía, me quedé pensando con compasión y ternura, ¿no? O sea, esa persona sufre de migrañas y nunca ha oído siquiera que probablemente uno de los problemas que responden mejor al tratamiento quiropráctico son cualquier tipo de dolor de cabeza, llámale dolor de cabeza, jaqueca o migraña, usualmente responden de manera poderosa, ¿no? ¿Por qué? Porque según los investigadores, hay una revista inglesa médica muy importante que se llama la revista Cefalea, nos dice que el 85% de las migrañas y dolores de cabeza vienen del cuello. O sea, no vienen de tumores en el cerebro, no vienen de arterias, como antes pensaban que una arteria se hinchaba en el cerebro y que por eso te da migraña. Lo que vamos encontrando es que en la gran mayoría de los casos, el 85% de los casos, la migraña es un componente neurológico, muscular, estructural, en donde la forma en la que tu cuello y todo lo que forma el cuello sostiene tu cabeza está haciendo de una manera complicada, de una manera errónea, y esto va a activar sensores de posición llamados propioceptores, y de ahí se genera el dolor de cabeza de la gran mayoría de la gente. Entonces, los dolores de cabeza podemos llamarles de muchos nombres, pero vienen usualmente de problemas del cuello, no vienen de tumores cerebrales y de arterias que se hinchan y cosas así tan raras. No necesitan inyecciones de Botox, no necesitan llenarte de medicamentos que tarde o temprano te van a afectar el riñón o el hígado. Lo más importante es, si tienes dolores de cabeza de esos que se repiten 3-4 veces a la semana y tienes con ellos desde hace años, lo más importante es revisar en qué estado se encuentra el cuello.
Y si respondes como el 85% de la gente, probablemente puedes vivir sin dolor de cabeza o con una disminución muy importante del dolor de cabeza que sufres. Y sobre todo vas a poder dejar los medicamentos que estás tomando. ¿Por qué se llama migraña? ¿Por qué? ¿Quién inventaría eso? El nombre porque es diferente a me duele la cabeza, me duele la nuca. Lo que pasa es que la migraña en sí tiene como la característica. Tiene como una serie de características muy particulares, ¿no? Cada cuando te da, cómo llega el dolor, si existe lo que se llama una sensación de aura. Aura es que tú sabes que te va a llegar, que empiezas a oír ruidos, que empiezas a ver como que tu visión empieza a fallar, que empiezas a ver colores en tu campo visual. O sea, es algo que te avisa que te va a dar, ¿no? La migraña también hay hay muchos tipos de migraña. Hay una que se llama, por ejemplo, migraña de racimo, que es una persona que sabe que en el momento en el que empieza le va a dar 3-4 días, como un racimo, así imaginemos un racimo de uvas y que cada una de estas uvas es un día de dolor de cabeza. También la migraña puede ser, es que siempre cuando me duele detrás del ojo derecho, ¿no? Y siempre es igual. O me da como un casco, como una banda de esas de deportistas, como de jugadores de tenis. Así me da mi dolor de cabeza. Entonces, es a lo largo de las décadas, probablemente siglos, se han ido clasificando los diferentes tipos de migrañas o dolores de cabeza que sufrimos. Pero al final es lo mismo. Al final la migraña, la cefalea, la jaqueca o el dolor de cabeza es me duele la cabeza, ya sea con ciertas características o con ciertas formas, pero me duele la cabeza. Y los científicos, los estudios más modernos nos dicen que el 85% de esas personas tienen problemas en su columna cervical. Acordémonos que la columna cervical tiene como finalidad sostener la cabeza y moverla. Entonces ahí es donde está el 85% de las causas de tu dolor en la cabeza. Entonces lo que hay que hacer es revisa tu cabeza. Hay casos en donde sí tenemos que mandar a hacer resonancias magnéticas del cerebro, sobre todo en dolores de cabeza que son alguien que, por ejemplo, nunca ha tenido un dolor de cabeza y de pronto de un día para otro sufre un dolor de cabeza brutal. Eso nos debe de llamar la atención. Eso no es normal. Casi siempre la gente te dice, no, tengo 15 años con dolores de cabeza 3 veces a la semana. ¿Y qué haces con ellos? No, pues me meto a un cuarto oscuro, me acuesto, me tomo algo, me tomo algún medicamento y así calmo el dolor y me va a durar tantas horas. Hay gente que te dice, sé que me va a doler mucho, entonces lo que hago es tomar un medicamento antes de que el dolor se ponga fuerte y de esa manera lo puedo controlar. Si se me olvida tomar el medicamento o si no lo tengo o si no puedo tomarlo, sé que me va a doler 2-3 días la cabeza. Usted cuenta con una certificación en accidentes de auto. Sí. ¿Un accidente de auto te puede llevar a tener insoportables dolor de cabeza posteriormente? Sí, claro. Y puede ser por cosas muy normales como de todo lo que estamos hablando ahorita, pero también puede ser porque recibiste un impacto y eso provoca una inflamación o un sangrado en el cerebro. Entonces, si después de un accidente de auto sufrimos de dolores de cabeza, eso es una indicación de que hay que revisarse y bien revisado, ¿no? Porque hay veces que sí requiere el tratamiento con un doctor en quiropráctica, pero hay veces que también requiere la revisión con un neurólogo. Entonces, depende qué tipo de accidente fue. Hay mucha gente que tiene accidentes donde nada más sucede el látigo, pero hay gente que se pega contra el espejo, se pega contra el parabrisas o contra el volante. Pues ya cuando hay un golpe en la cabeza, hay que empezar a estar atentos a daños neurológicos en el cerebro, porque eso sí pueden ser, podemos decir que hasta fatales. Cuando digo dolor de cabeza y me duele el cerebro por estrés, ¿son ambas diferentes? Lo que pasa es que mucha gente dice es que me duele el cerebro. Bueno, el cerebro no duele. El cerebro no tiene sensores de dolor. Entonces lo que te duele es la cabeza. Y tú en tu mente lo explicas diciéndote no es que me duele el cerebro, pero no te duele el cerebro, te duele la cabeza. Entonces lo que hay que llegar es siempre a un diagnóstico adecuado. Es como un día entrevisté a un cirujano, del corazón exactamente, y dice, es que hay gente que llega y me dice, me duele el corazón, y el corazón no duele, el corazón está guardado. Sí, le duele el pecho. Ajá. Entonces lo que tiene que hacer el médico es identificar de dónde sale ese dolor. Es un dolor, una forma muy fácil con la que le explico a los pacientes es los problemas en tu cuerpo van a ser o estructurales, o sea, musculoesqueléticos u orgánicos. Es una forma básica, muy sencilla. Tal vez si algún médico nos está escuchando ahorita decir, no, pues eso está súper básico. Sí, pero así se lo puedes explicar a una persona. Los problemas son musculoesqueléticos o son orgánicos. Entonces, por ejemplo, mucha gente llega y me dice que me duele la espalda.
Y entonces muchas veces el paciente dice, no, es que es el riñón, doctor. Eso es algo de todos los días. Ese es el riñón. Entonces hay que decirle, no, o sea, los dolores de espalda son o musculoesqueléticos u orgánicos. Sí puede ser el riñón, pero ¿cuál es el porcentaje? 98% es musculoesquelético y solamente el 2% va a ser el riñón. O sea, para que el riñón esté tan dañado, tan mal, para que te dé dolor de espalda, ya estarías en el hospital. O sea, ya tendrías una cantidad de síntomas que ya te hubieran llevado al hospital, porque el riñón es un órgano tan importante que no puede fallar. O sea, no puedes vivir sin riñón. Yo creo que no puedes vivir sin riñón más de un día o 2 días. Entonces, muchas veces vemos ese comentario, es que yo creí que era el riñón y entonces fui con el médico y me hicieron 40 estudios y realmente el médico, él sabe que no es el riñón. O sea, él sabe que ese paciente no tiene problemas de riñón, pero ahí lo tienen al pobre paciente pagando consultas o haciéndose estudios para al final decirle su riñón está perfecto. Y entonces, ¿qué tengo? Pues no sé, tiene dolor de espalda. Y tal vez ya pasaron 2 semanas, ¿no? Entonces, correctamente, cuando le visitamos a usted, que es excelente, escuche, mi amable auditorio, la migraña, dolor de cabeza, así es que no existe dolor de cerebro, eso es descartado. No existe dolor de cerebro, no existe dolor de pulmón, tampoco. El dolor de pulmón, por ejemplo, mucha gente cree que le está doliendo la espalda, pero es el pulmón. Y no, hay gente que tiene tumores cancerígenos en el pulmón y ni siquiera les duele nada. Entonces, hay órganos que no tienen sensores de dolor o lo que se llaman nociceptores. Simplemente dolor de cabeza. Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele el pecho, me duele la pierna. Esa es la forma más fácil de explicarle a un doctor qué te está pasando, ¿no? Porque muchas veces el paciente trata como de, en sus propias palabras, y está bien, entender qué es lo que le está sucediendo. Y entonces el paciente realmente se empieza a enrollar. Un chiste que le digo a los pacientes es como si usted me dice que siente como un cuchillo clavado en la espalda. Yo nunca he visto un paciente con un cuchillo clavado en la espalda. O sea, el paciente es lo que siente y es la forma en la que lo expresa, pero no necesariamente es lo que está sucediendo. Cuando hemos tenido programas de ciática, hay pacientes que te dicen, es que siento como un veneno helado que baja por mi pierna. Entonces ahí empieza la poesía, ¿no? Entonces, cada quien empieza a explicar su síntoma de la mejor manera que pueda. Pero bueno, usted tiene una certificación exacta para atender dolores de cabeza y podemos generalizar la migraña incluida y cualquier molestia desde el cuello a la cabeza. Sí. Ahí lo que tengo que hacer yo es una historia clínica correcta, un análisis radiográfico o si es necesario otro tipo de imagen, hacer una serie de pruebas neurológicas si es necesario, una prueba de ortopédicas y ya con eso podemos tener un diagnóstico más certero de qué es lo que le está pasando a este paciente. Si hemos tenido gente que los mandamos por la información que me van dando, los mandamos con un neurólogo y les han encontrado tumores en el cerebro. O sea, si hemos tenido pacientes con cáncer en el cerebro que les está generando dolor de cabeza o gente que sufrió una caída, un golpe y tiempo después tienen pues vamos a llamarle un charco de sangre en el cerebro provocado por ese golpe que parecería que fue una tontería, pero que a ese paciente le provocó un sangrado y la presión de ese globo de sangre está dañando el funcionamiento del cerebro y el paciente empieza a tener síntomas muy, muy raros, ¿no? Vamos a dar los números telefónicos y hoy es un tema muy importante. Nadie nos escapamos de un dolor de cabeza. No, el dolor de cabeza es una de las cosas más comunes que tenemos, no importa la edad. Podemos tener, ayer estaba hablando con una niñita que tiene escoliosis y le digo, ¿cada cuándo sufres de dolores de cabeza? Y es una niña de 9 años. Me dice, 3 veces a la semana tengo dolores de cabeza. Tiene 9 años de edad, ¿no? Y si encontramos una pacientita con problemas muy importantes de columna vertebral, la mamá no lo podía creer cuando veía las radiografías. Y es una niña que lleva 2 años mal y que con el ortopedista con el que ha ido, nunca le han tomado radiografías. Y entonces podían haber encontrado su escoliosis hace 2 años, pero la mamá, gracias a Dios, dijo esto no está bien. Y entonces ya le tomamos rayos X, pero la mamá, veía cómo se formaba una lágrima en su ojo, pues sí, porque dice, no puede ser posible que mi hija esté tan desviada, ¿no? Pero pues vamos a ir trabajando en eso. Nada más regresando, le vamos a hacer 3 preguntas. Una que es la escoliosis, ahorita quedé muy breve porque el tema es rehabilitación. Otra por un accidente de auto, puede dar convulsiones. Otra que alguien me llamó y me dijo, el doctor atiende cuando me da una parálisis facial. Esas preguntas son muy comunes, sí, pero que el doctor nos responda. Pero mire,
Hoy el tema dolor de cabeza, las preocupaciones, las angustias, un golpe, una buena cachetada, un buen piñatazo, todo nos produce malestar de dolor de cabeza. Pero el remedio, el dolor no es tan normal. Pero anote los números telefónicos y un profesional, como lo es el doctor Bernardo, le podrá dirigir con ejercicios un seguimiento de rehabilitación, que es nuestro tema. Y ya regresamos. Anote los números telefónicos. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, quinto piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Pues qué tema importante, interesante, deberíamos de saber cada cuándo nos duele la cabeza, pero eso se evita porque el doctor nos indica que en el cuello es el problema, ¿verdad, doctor? Bueno, ahora sí las preguntas que le hicimos, ¿vamos por orden o ya usted decide? Pues la primera es, la parálisis facial es algo que yo no atiendo. La parálisis facial es un problema que viene de otro tipo de sistemas y usualmente recomendamos que vayan con un buen neurólogo para que haga un diagnóstico primero y ya después probablemente la refieran muchas veces con acupunturistas, muchas veces con fisioterapia. Pero es un problema que yo no atiendo. Pero como un consejito, porque yo creo que le han llegado pacientes, te agarra una parálisis facial. Yo he escuchado que dice, de repente el ojo ya no lo cerraba, ya no lo movía, la boca. Son feos. ¿Qué tip de lo que usted ha aprendido? Porque algo ha aprendido. ¿Qué hacemos antes de espantarnos y volvernos loquitos? Lo primero es saber que es algo común y que usualmente no es por algo grave. Y en la gran mayoría de la gente es algo que se recupera, es algo que se elimina en el transcurso de varias semanas. ¿Quedan secuelas? Yo he visto personas por no ser atendidas. Por eso digo la gran mayoría. Hay personas que sí quedan permanente e irreversiblemente deformadas. Pero esos son los menos. La gran mayoría de la gente sale adelante y se acabó. Y la parálisis facial es algo que todavía la ciencia no explica muy bien. O sea, todavía realmente no se sabe a ciencia cierta por qué sucede, por qué en unas personas, en otras personas no. Se cree que es un virus, se cree que es una afectación en el nervio óptico, en el nervio facial, perdón. Entonces, al final es algo que todavía está por resolverse por qué la gente sufre de esto. Pero no hay que espantarse, atenderse. No hay que espantarse y no hay que ir a verme a mí. Hay que ir con un neurólogo. Perfecto. La otra pregunta, ¿cuál era? La de los accidentes de auto provocando convulsiones. Sí, por supuesto que sí pueden, sobre todo si hay un golpe en la cabeza o si existe una condición preexistente que te pueda provocar que con un buen impacto, con un buen susto, con un buen desequilibrio puedas provocar una convulsión. Entonces yo diría, sí puede haber esa posibilidad. Y la primera pregunta no me acuerdo cuál era. Pues ya hablamos de la migraña, pero mejor vámonos al tema de rehabilitación. ¿Qué es una rehabilitación cuando usted puede atender en cualquiera de un brazo? Alguien me decía de un hombro, que estuvo agarrando un motor para cortar un árbol. Imagínese la vibración. Sí. El manguito rotador, ahí es. Entonces te realiza una rehabilitación. Rehabilitación es una serie de acciones a lo largo de un tiempo específico cuya finalidad va a ser recuperar la función normal que tenía esa estructura antes de haberse lesionado. Entonces es una palabra como muy amplia, ¿no? Pues realmente yo le digo a los pacientes, lo que nosotros realizamos es rehabilitación. Eso significa que estamos empezando de cero y va a ser un proceso, un tiempo para ayudar a ese paciente a poderse recuperar. Entonces una rehabilitación no es algo que sucede de manera instantánea en una ocasión, sino que es un proceso de tiempo. Uh-huh. Pensemos en cualquier cosa que se diga rehabilitación, ya sea rehabilitación de una lesión, de una fractura, del COVID, del COVID, de una, ¿cómo llamaríamos? De las drogas, ¿no? Alguien que tiene una problema con drogas para que haya una rehabilitación. Es un proceso a lo largo del tiempo
que requiere una serie de acciones para generar un cambio. Entonces eso es lo que le explicamos a los pacientes, porque como me hace usted preguntas de vez en cuando de que si hay pacientes que creen que lo que vamos a hacer es instantáneo y con una única sesión vas a quedar curado para siempre, ¿no? Entonces siempre hacemos ese énfasis. Y hay ciertos tipos de rehabilitaciones que realizamos en el consultorio y otros que no. Por ejemplo, ayer me preguntaba la mamá de esta niñita que les comenté hace un rato, ella la operaron de su rodilla hace 4 semanas y que si nosotros podíamos hacer rehabilitación para una cirugía de rodilla. Y en ese momento le dije, no, esa es una rehabilitación que tiene que dirigir el cirujano ortopedista que la operó, porque todavía está en proceso de recuperación de la cirugía que este doctor hizo. Entonces él tiene que ser el responsable de la recuperación de ese paciente. Principalmente esas sean las rehabilitaciones que no realizo en el consultorio, las que tienen que ver con inmediatamente después de una cirugía, ¿no? Eso requiere más fisioterapia, más muchas veces ejercicios en agua, aparatos especiales como ultrasonido, como láser, como ondas de choque. Pues ahí depende de qué tipo de situación esté cada paciente. Bueno, entonces la rehabilitación es un seguimiento que todo, pero hemos hablado de cirugías fallidas. Sí. Que usted dice, bueno, llegaron súper mal. Son pacientes que tal vez los operaron hace 2 años, hace 5 años, entonces ya es diferente. O sea, ya no estamos haciendo una rehabilitación inmediata después de la cirugía, sino que ya estamos viendo las consecuencias de esa cirugía y es entonces cuando se menciona, tendría yo que investigar al cuánto tiempo después de una cirugía ya se puede denominar como un síndrome de cirugía fallida. Ahí sí no recuerdo el número, si es después de unos cuantos meses o después de un tiempo más grande. Recuérdenos que es un síndrome que todos lo usamos, así como... Síndrome es la presentación de suma de signos o síntomas que son siempre para ese mismo problema. O sea, que siempre que una persona en cualquier lugar del mundo tiene esa cadena de síntomas o signos, van a representar tal problema de salud. Eso es un síndrome. Ese es un síndrome. ¿Qué más atiende perfectamente que la gente padece y puede obtener una grande pues todo lo que tiene que ver con problemas musculoesqueléticos de la columna vertebral, ¿no? Los problemas de discos, los problemas de ciática, el típico dolor de espalda que ahorita al inicio del año afecta mucho a la gente por todo el cansancio y el ajetreo de tantas fiestas. El frío. El frío también, el consumo de azúcar, todo eso se junta al final de diciembre y va provocando que el cuerpo se vaya deteriorando, ¿no? El jueves, que fue el primer día que empezamos a trabajar en el año, llegaron un montón de pacientes lesionados de que de pronto su cuerpo empezó a fallar, ¿no? Entonces, los problemas de dolor de cabeza, las migrañas, los accidentes, los daños provocados por accidentes de auto, todo eso es algo que vemos todos los días, todo el tiempo. Entonces sería bueno hoy en especial el dolor de cabeza. No debe ser común por muy estresado. No. Así que digas, de verdad esta preocupación. Un dolor de cabeza quiere decir que algo está pasando. Si es algo único, porque ayer te fuiste de fiesta, eso es porque no dormiste. Cruda, ¿no? Exactamente. Pero si es alguien que dice, ¿sabes qué? Cada X tiempo, varias veces a la semana, tengo un dolor que es frecuente, ¿sí? Es que hay que checar qué está pasando para ayudar al paciente, porque también puede ser por otras cosas. Puedes tener problemas de glucosa, puedes tener problemas de hipertensión. Entonces, el dolor de cabeza que se mantiene y que es frecuente, siempre hay que revisarlo porque puedes vivir sin él. Y también hay que revisar que no sea por otro problema más grave. Pues seguiremos todos los domingos a la 1:00 p.m. La última pregunta que quedó pendiente y que hablaremos será un tema que la mamá pues se puso preocupada. La escoliosis. Y con eso nos despide. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una desviación al ver la columna de frente, es una malformación de la estructura que va a provocar que al ver la columna, en vez de ser un poste así derechito, se va hacia los lados formando una S. Digamos. Puede ser hereditario. Puede ser hereditario. Usualmente es algo que se va formando en la preadolescencia, digamos entre los 10, 8, 9, 10 años de edad. Y eso es una deformación, no es una desviación nada más, sino que es una deformación que tiene sus ciertas características. Y puede ser hereditario. Y muchas veces yo he leído documentales, información de que hasta uno puede con dificultad embarazar. Y es más común en mujeres que en hombres. 7 veces más común en mujeres que en hombres. Más mujeres siempre las mujeres. Doctor, un placer aprendernos. Mire, no padezca.
dolores de migraña, cabeza, y ya no diga que tiene dolor en el cerebro. Eso es un mito totalmente, un engaño. Pero bueno, disfrute de esta plática. Puede verla en el canal de YouTube, Los Mejores Tips con Gaby Soto. Será un placer siempre saber que usted nos escucha. Van los números telefónicos y visite siempre un profesional. No ande adivinando sus padecimientos. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, quinto piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Por hoy ha sido todo. Si deseas participar, solo llama al 55 57 51 90 92. Hasta la próxima emisión. Mil gracias. Yo quiero trabajar por el Señor.